¿Qué tal? Qué gusto verles, recibirles. Bienvenidos a un nuevo discipulado como todos los lunes en esta transmisión para enseñar respecto a la palabra de Dios, formar, capacitar, instruir, dar claves de bendición, principios de vida que encontramos en la Biblia, en nuestro caminar como discípulos de Jesucristo, ser formados en esa bendita y gloriosa palabra de Dios. Me es un honor que nos acompañes hoy, que seas parte de este grupo entusiasta y hambriento también de la palabra del Señor. El tema para hoy, la enseñanza para hoy, y que dividiremos también en algunos capítulos a modo de serie, la hemos titulado Autoridad, Unción y Reino. Autoridad, unción y reino. Vamos a hablar acerca de estos tres conceptos. Vamos a hablar acerca del liderazgo también. Entonces te pido allí que ya desde tu lugar de estudio tengas preparada tu Biblia, tengas preparado cuaderno, lápiz, empieces a anotar los conceptos y por supuesto después puedas aplicarlo también no solamente a tu vida, sino también si eres líder, si tienes un grupo de personas a las que estás discipulando, a quien estás liderando, pastoreando, bueno, también que puedas hacer partícipes a ellos de esta enseñanza que vamos a compartir hoy. Autoridad, unción y reino. Tres conceptos de los que se habla tal vez mucho en las iglesias, pero a veces no se conocen todos los principios que hacen a cada uno de ellos. Somos llamados a funcionar en el reino con unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y también con autoridad espiritual. Y vamos a hacer la distinción entre lo que es autoridad formal de autoridad espiritual. Y nos vamos a plantear alguna serie de preguntas también en base a esto. Pero quiero entrar en el tema y para este tema nuestra plataforma, nuestro pasaje de plataforma será el pasaje que encontramos en el primer libro de Samuel. Vamos a ver allí los primeros 4 versículos que comienza diciendo así. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1. Cuando Saúl, y allá quiero que usted empiece a subrayar en su Biblia, remarcar en su Biblia allí el nombre Saúl, porque va a ser alguien de quien vamos a hablar. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David, y ahí le pido que vuelva a subrayar David, está en el desierto de En-Gadi, verso 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, y ahí le vuelvo a pedir que usted subraye 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres. Y ahí subraya sus hombres, los hombres de David. Dice, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montes. Hasta ahí nos vamos a detener un momento en la lectura, porque ya tenemos aquí los 4 tipos de personas que vamos a abordar en este estudio, en este discipulado, que nos van a ilustrar estos conceptos de autoridad, unción y reino. Y reino es el ámbito, es la atmósfera o la dimensión en la que somos llamados a actuar, donde somos llamados a ejercer esa autoridad y unción que van a ser reflejadas en lo terrenal, en lo que cada uno de nosotros
hacemos. ¿Y por qué menciono 4 personajes o tipos de personas diferentes que en estos 2 primeros versículos se nos descubren? Por un lado, Saúl, la figura de Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel y quien ha inaugurado la monarquía en el pueblo de Israel. Recordemos que Israel viene de un largo periodo de tiempo gobernado no por reyes, por una autoridad monárquica terrenal, sino gobernado por jueces, los jueces de Israel. Obviamente de los que tenemos los personajes tan conocidos para nosotros, Sansón, Gedeón, Débora, Jefté, bueno, y tantos otros que desfilan a través del libro de los reyes, el mismo Samuel como último juez de Israel, el profeta Samuel. Es al profeta Samuel a quien viene el pueblo de Israel pidiéndole un rey para que gobierne toda la nación, tomando el ejemplo de las naciones vecinas, de los sistemas de gobierno que tenían las naciones, los pueblos vecinos a Israel. Un sistema monárquico, es decir, una cabeza, un soberano con autoridad absoluta sobre todo el reino, sobre todo el pueblo, y que dispone a capricho de las cosas en las que un reino debe andar y dicta leyes para gobernar al pueblo que tiene en sus manos. Bueno, los ancianos de Israel, el grupo de líderes más experimentados de Israel, en la ancianidad de Samuel vienen a él y le piden un cambio de gobierno, un cambio de sistema en toda la nación, de pasar de ese sistema gubernamental donde jueces, que más parecidos a caudillos, fueron en sus momentos los libertadores de la nación, fueron quienes comandaron ejércitos a grandes luchas por la liberación nacional en un pueblo de Israel que todavía poco a poco se va recién asentando en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, va allí expandiendo sus territorios, pero que tiene grandes caídas que le hacen estar muchas veces bajo el dominio o la sujeción de pueblos vecinos, de naciones vecinas, para nombrar filisteos, amonitas, moabitas, entre otros, en distintos momentos de ese periodo de la historia, por causa de la rebelión y de la desobediencia. Es decir, rebelión y desobediencia te hacen caer en cautiverio. Rebelión y desobediencia trajeron siempre a la nación sus peores momentos, sus momentos más oscuros, los más dramáticos y los más críticos de su historia. Cayeron bajo dominación de otros pueblos, cayeron en opresión, cayeron en pobreza, cayeron en esclavitud, perdieron sus libertades a pesar de estar en la tierra prometida. O sea, esto es un gran principio para aprender, aunque no es el tema específico. Entonces, los ancianos de Israel van a Samuel y le piden que él, como profeta, pueda ungir a un monarca, a un hombre que sea soberano sobre la nación y que lleve a Israel a un sistema de gobierno como el resto de las naciones. Lo cual Samuel, por supuesto, esto lo vemos en todos los capítulos anteriores, Samuel primero se enoja con la petición de los ancianos de Israel, se pone triste, se frustra frente a esto, pero obviamente Samuel hace lo que tiene que hacer. Como profeta y como sacerdote va a dirigir la petición del pueblo a Dios. Lleva el deseo del pueblo a la presencia del Señor, explicándole que el pueblo ha venido a él a pedirle un rey para gobernar a la nación. Lo que Dios siente ante el pedido de Samuel es lo mismo que sintió Samuel. Primero esa decepción, esa frustración y enojo por causa del pueblo. Y Dios le dice a Samuel
esto que te han hecho no te lo han hecho a ti. No es a ti a quien están desechando, sino a mí a quien me están dejando fuera. A mí me están dando la espalda, dice Dios a Samuel. Porque el rey de la nación no es que Israel no tuviera rey, sino que Israel tenía el privilegio de tener como rey al Dios Todopoderoso, al gobernante de los cielos y de la tierra. No era un rey como el resto de las naciones, un rey humano, un rey falible, un rey imperfecto, un rey limitado. Este era el rey de reyes y señor de señores. Era nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. No es que Israel no tuviera el gobierno de un rey. Tenía el rey por excelencia sobre su nación, al Señor, nada más y nada menos. Pero el pueblo que no podía ver esto, que no podía entender esta diferencia y lo que Dios estaba haciendo con él, sintió que no tenía cabeza su nación, sintió que no había autoridad en su nación y se fijaron en sus vecinos, en sus pueblos vecinos y en sus sistemas de gobierno y fueron a pedir justamente vivir y ser gobernados de la misma manera que ellos lo eran. Eso es lo que vemos en el capítulo 8 de Primera de Samuel, cuando el pueblo viene a pedir rey que gobierne la nación. Por supuesto, Dios les da un rey. Hace a Samuel ungir a un rey sobre la nación y el primer ungido como monarca de Israel sería la figura de Saúl. Ya hablamos de la figura de Saúl en discipulados anteriores, los cuales puedes ver en este mismo canal. Puedes acceder a todos los videos, las enseñanzas, las prédicas. Sería bueno, si no lo has hecho, suscribirte al canal, ser parte de la comunidad que es formada en la palabra de Dios semana a semana, creciendo en su servicio en el reino, creciendo en su conocimiento de Dios, creciendo también en su liderazgo y en su llamado. Así que, volviendo al tema, hablamos ya acerca de Saúl, quien es ungido como primer rey de Israel. No hay experiencia previa a la de Saúl. Vimos también que Saúl cometió gruesísimos errores en su liderazgo, en su manejo del pueblo y sobre todas las cosas en su comunión con Dios. Fue justamente el hecho de no tener comunión con Dios. Saúl, como rey de Israel, lo que hizo que él no atendiera a la instrucción de Dios que le daba respecto a su gobierno, y esto le hizo perder no solamente el legado del trono de Israel a sus generaciones futuras, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sino que le hace perder la unción de Dios, le hace perder el respaldo de Dios en su gobierno. Él permanece en el trono de Israel, pero a partir de ser desechado por Dios, va a permanecer en el trono con una autoridad formal, va a permanecer con un cargo, él va a tener un puesto, pero él va a haber perdido toda autoridad espiritual sobre la nación a la que está gobernando. Será un rey que entonces necesite legislar, decretar, necesite amenazar, intimidar para ser seguido y para ser obedecido, porque ya no puede hacerlo desde una perspectiva de autoridad espiritual, que será seguido por otros y obedecido por causa de la unción y del respaldo de Dios sobre su vida. Y acá viene la primera pregunta. ¿Puede alguien, un líder, liderar sin la unción de Dios en el ámbito de la iglesia? Bueno, esta historia nos muestra a nosotros que sí. Hay líderes que lideran, pero desde una perspectiva formal, desde una perspectiva de puesto, de cargo, no desde la perspectiva de la autoridad espiritual. Hay líderes que lideran por causa de un apellido, solamente porque son hijos de otros líderes, de pastores, y pareciera ser que
un hijo de un pastor tiene que indefectiblemente seguir el pastorado, cuando en lo espiritual es cuestión de llamado, no es cuestión de legado de apellido. O sea, si algo va a hacerle daño a la iglesia, es justamente el legado de autoridad formal que da un apellido o que da un cargo que se pasará por sucesión familiar a lo que es un verdadero llamado de Dios a una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero ese también es otro tema. Saúl es desechado por Dios y al ser desechado pierde el respaldo de Dios sobre su vida, pierde por ende toda autoridad espiritual. Entonces, sí, la respuesta es sí, se puede liderar sin unción. Se puede estar al frente de gente sin el respaldo de Dios y sin la unción de Dios. Y usted me preguntará, ¿y por cuánto tiempo, pastor? Bueno, no lo sé. Por el tiempo que Dios lo permita. Eso es algo que no tiene una regla. Pero lo que sí nosotros debemos hacer en estos textos es entender estos principios. Segunda pregunta que puedo hacerme en este momento. ¿Se puede tener un llamado en Dios y perder la unción del llamado? Obviamente que la respuesta vuelve a ser positiva, vuelve a ser sí, vuelve a ser afirmativa. Lo vemos en la vida de Saúl, siguiendo con una función formal, con una delegación formal de una función como rey de Israel, pero haber perdido la unción. Saúl fue alguien que fue llamado por Dios. Saúl fue puesto allí por un llamado de Dios y Dios lo ungió, pero esa unción la perdió por causa de su rebeldía, de su desobediencia y de su simpleza en no entender los principios que debía respetar para llevar a la nación de Israel, que no era de él. Él solamente era un administrador en una posición muy clave y obviamente privilegiada como rey, pero la nación no le pertenecía. Era el pueblo de Dios, era la nación de Dios y él como líder debía ser un canal espiritual de la dirección de Dios hacia el destino que la nación tenía. Entonces, se puede tener un llamado en Dios y en algún momento perder la unción. Cuida de no perder la unción. Hay mucha gente que hoy ha sido llamada, un día fue llamada por Dios, un día fue levantada por Dios, pero con el tiempo, por querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, por querer hacer las cosas a la forma tradicional o como viendo lo que otros hacían, entonces desviarse del llamado, desviarse de la dirección que Dios les había puesto y terminar errando en esto, haciéndole entonces perder la unción de Dios y la autoridad espiritual. ¿Se puede tener autoridad formal y no tener unción? Por supuesto que sí. La autoridad que un hombre puede darte por haberte ordenado, por haberte ungido, por haberte encomendado una tarea, una función o haberte delegado una posición, se puede y no tener la unción. De hecho, en la iglesia de Cristo, mucha gente hoy está liderando y tiene una autoridad que alguien le ha delegado y son los que dicen, bueno, a mí me han ordenado como pastor o como profeta o como líder o como evangelista o como maestro o como apóstol o como lo que sea y no tener la unción de Dios y no tener el apoyo, no tener el respaldo. Por tanto, los frutos no van a estar allí. Será gente que pueda estar al frente, puede estar en una plataforma, puede hablar muy bien, tal vez dar mensajes muy bonitos, ser muy estudioso de la Biblia y hablar hasta correctamente, pero uno nota cuando la unción está en un hombre o no está. Uno se da cuenta cuando una persona tiene el respaldo de Dios o no lo tiene en las cosas que hace. Puede estar en un cargo de por vida,
Puede estar por todos sus días en una posición, pero de ahí a tener el respaldo de Dios es otra cosa. Y yo creo que todos los que estamos participando de este video, si algo anhelamos en nuestra vida es tener la unción de Dios. Si algo debemos buscar por sobre todas las cosas en nuestra vida es buscar la unción. Es buscar la unción. Debes buscar la unción más que lo que buscas el mismo liderazgo. Debes buscar la unción de Dios más de lo que anhelas cualquier función en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el que anhela obispado, el que anhela liderazgo, el que anhela pastorear en la obra de Dios, el que anhela ser un maestro, poder enseñar el evangelio, predicar el evangelio, buena obra anhela. Es un buen anhelo el poder servir al cuerpo de Cristo. Ahora, de nada te va a servir esto sin la unción de Dios, sin el respaldo de Dios. Tienes que esperar el llamado y luego del llamado esperar la unción. David es un personaje del que vamos a hablar ahora más adelante. David fue llamado a ser rey de Israel, pero tuvo que esperar un proceso de tiempo hasta que finalmente eso se manifestara en su coronación. Pero de David nos vamos a ocupar un poco más adelante en esta serie de enseñanzas. Estamos en la vida de Saúl, un líder que perdió la unción, un rey quien fuera llamado por Dios, fue puesto por Dios, se le asignó una tarea de pastorear Israel como rey, pero por causa de tener una visión propia y un modelo propio de liderazgo, dejando de lado el modelo de Dios, perdió la unción, perdió el respaldo y poco a poco fue perdiendo hasta el respeto y el apoyo de aquel mismo pueblo al cual lideraba, que ya lo empezó a ver de una manera diferente en su liderazgo. Entonces, entendemos que cuando no tienes unción, pierdes la visión. Y si algo necesita la iglesia de Cristo hoy son líderes con visión. Ahora, líderes con visión serán líderes que tengan la unción. Un líder sin unción nunca podrá tener una visión que lleve al pueblo al destino, al puerto donde Dios ha determinado que ese pueblo lleve, que esa iglesia llegue. Se puede liderar sin unción y se puede liderar sin visión. Ahora, no vas a llevar al pueblo a ninguna parte. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras. ¡Ay del ciego! Porque si el ciego guiare a los ciegos, ambos caerán en el hoyo. Y ahí aquellos que son liderados por un ciego o por un líder sin unción y sin visión no podrán decir que ha sido culpa de quien los lideraba el día que caigan en el hoyo. Por eso tienes que tener cuidado a quién sigue, tienes que tener cuidado a dónde estás, bajo qué autoridad estás sirviendo, estás trabajando, bajo qué autoridad estás haciendo tu llamado. No vaya a ser que te encuentres bajo hombres sin unción, bajo hombres sin visión. Tarde o temprano, todo lo que hayas hecho terminará perdiéndose. Hay gente que se deja deslumbrar tanto, bueno, por cómo hablan las personas o por el cargo que tienen algunas personas. Dice, yo quiero estar allá bajo aquel como pastor porque está allá, es importante, tiene mucha gente o porque tiene un apellido famoso. Eso no te garantiza absolutamente nada. No quiero decir que no pueda ser, pero que hoy veas una persona que tenga mucha gente, que tenga mucho éxito en las redes sociales, que tenga una iglesia grande y que tenga un nombre y cierta fama en el mundo, eso no lo hace necesariamente aprobado a los ojos de Dios, ni a alguien en quien Dios esté sosteniendo por respaldo por causa de la unción. Así hay mucha gente que se pierde. Y vamos a ver enseguida cómo hay mucha gente y mucha buena gente que puede estar siguiendo a la gente incorrecta. Como un líder no tiene visión, aquellos que siguen a líderes sin visión, indefectiblemente carecerán de visión también.
Entonces, esto es lo que pasa en asuntos tan importantes como es autoridad, unción y reino. Y cómo vamos a funcionar con éxito en lo que hagamos. Y cuando hablo éxito, no lo hablo en mis parámetros de éxito o en mi concepto de éxito desde lo humano, sino para mí éxito es haber llegado a cumplir el propósito. Jesús tuvo éxito al estar clavado en la cruz y al entregar al Padre el Espíritu con el que había funcionado aquí en la tierra. Porque su propósito en la tierra por la cual vino era entregar su vida en la cruz del Calvario para darnos libertad. Entonces eso es éxito, aunque todos los que le rodeaban se hubieran ido en el momento final. Ahora Jesús tuvo éxito y lo que Dios quiere en tu vida es que tengas éxito también. Lo que Dios quiere en tu vida es que puedas consumar tu propósito en Él, que puedas completar la tarea que Él ha diseñado para ti desde la eternidad. Y eso es algo que tienes que buscar, eso es algo en lo que tienes que invertir todo lo que puedas para encontrar ese propósito en Dios, porque al fin y al cabo es la razón por la que estás en la tierra. Puedes pasar por esta vida sin ton ni son. Puedes pasar, haciendo muchas cosas y tal vez que tu nombre llegue a ser famoso, pero si no has cumplido con el propósito que Dios había determinado para ti en esta tierra, no vas a haber logrado absolutamente nada. De hecho, la misma Biblia dice, ¡ay de aquel hombre! ¿De qué le va a servir haber ganado el mundo entero y al final perder su alma por no haber consumado su propósito en la vida? Entonces yo te animo a que puedas revisar tus caminos, revisar tus asociaciones, revisar lo que hoy estás haciendo, hacer un fuerte examen interior del camino que estás llevando, de las tareas, de las obras, de lo que estás haciendo hoy, que tal vez te ha sido impuesto por hombres, tal vez te haya sido dado por hombres, pero no es lo que Dios quiere para tu vida. Hay mucha gente hoy que se encuentra haciendo buenas cosas dentro de la iglesia, pero que no son aquellas que Dios ha preparado para él. Hay gente que se encuentra haciendo cosas hoy porque le han sido dadas por hombres para que las haga. Y no digo que son malas ni son pecados, son buenas cosas también, pero las buenas cosas siempre son enemigas de lo mejor y lo mejor es lo que Dios tiene. Por eso, sobre todas las cosas buscadas, busca la unción, porque ello te va a llevar a tener la visión correcta y vas a poder funcionar en la autoridad y el reino como Dios quiere que funciones. Y es justamente en aquello en lo que Saúl falló. Saúl fue ungido, Saúl comenzó bien, pero no oyó la voz de Dios. No oyó la dirección de Dios, no prestó atención a lo que Dios quería. Lo que hizo, lo hizo a medias y encima creyó que lo había hecho bien. Pero Dios no lo aprobó. Él desobedeció y Dios le retiró su apoyo, es decir, perdió la unción. La unción es el respaldo de Dios sobre la vida de una persona. Porque a veces hasta este concepto está confundido dentro de la iglesia. Creemos que unción es cuando uno acerca la mano o impone o hace una oración y uno se cae, se levanta, provoca cierto movimiento en el auditorio. Decimos, ¡ah, qué unción que tiene! No necesariamente eso es unción. No necesariamente eso es unción. Al fin y al cabo, los artistas en este mundo también llenan estadios y también saben arengar a la gente y sabe tocar las emociones. Y al ritmo de alguna música, allí pueden provocar diferentes estados anímicos en las personas. Entonces, esas cosas no me identifican la unción. Unción es poder proyectar una visión para un pueblo. Es poder proyectar una dirección, la dirección de Dios en la vida de un pueblo, lo que Dios haya puesto en nuestras manos para liderar. Por eso tenemos que tener cuidado de no caer en lo que Saúl cayó. Él desobedeció y Dios le retiró la unción, le retiró el apoyo. Se desvió él y se desvió a causa de él toda una nación. Porque la bendición o la maldición entran por la cabeza. Segunda cosa,
encontramos y vemos que Saúl era un hombre ungido, pero ya sin unción. Hay gente que un día fue ungida, pero hoy ya no tienen unción. Y hay gente que vive de la unción del pasado, lo cual es peor. Vive de las glorias del pasado y recordando lo que sucedía ayer. Cuando Dios no está en el ayer, Dios está ahora y Dios está adelante. Yo tengo que asegurarme lo que Dios está haciendo hoy y ver los frutos de hoy y proyectarme en la visión de mañana. Eso es lo importante en la vida de un discípulo. Hay gente que ha quedado estancada en el ayer, en las glorias del ayer y en la unción del ayer. Dios está haciendo hoy otra cosa y debemos entender en este tiempo tan especial que vive el mundo, en nuestra cuarentena mundial, debemos entender que Dios está haciendo otra cosa en la iglesia. Dios está dando una nueva dirección a la iglesia. Dios está mostrando, Dios está empezando a desplegar, a manifestar en la mesa del reino a sus generales la dirección de la iglesia en este tiempo. Seríamos necios en creer y aún en anhelar, en querer que ahora en el futuro todo vuelva a ser como antes. Eso sería una pérdida de tiempo. Lo que pasó, pasó. Damos gracias por lo que pasó. Gracias por lo que se logró. Pero hay un renuevo en el pueblo de Dios. Hay un renuevo en los líderes. Hay una renovación de la misma unción y una potenciación de lo espiritual en ellos, en la comunión poder ver lo que Dios está haciendo y manifestar lo que está haciendo Dios, porque de nada le sirve a un líder hacer buenas cosas, pero eso no es lo que Dios está haciendo. Querer volver al ayer, querer que todo sea como antes en la vida de la iglesia y en el mover de la iglesia es no haber entendido que este tiempo ha sido una bisagra para algo diferente, para el mundo y para la iglesia de Cristo también. Dios no ha improvisado en este tiempo, ha sido el plan de Dios que tiene una marca especial que nosotros tenemos que saber discernir y tenemos que saber encontrar en este tiempo, porque si no nos habremos perdido en el mar de la historia y de las glorias del ayer, cuando la gloria de hoy, el maná de este día, es lo que importa. Así hay líderes que viven de la unción del pasado o siguiendo a otros que un día tuvieron unción, pero la unción ya no está en ellos porque no se han renovado además. Y este es otro tema para hablar también largo y tendido. Pero sigamos con la vida de Saúl. Debemos entender algo y quiero que usted anote esto. El llamamiento no es cosa de un día. El llamamiento es para cada día. Cada día tengo que revisar mi llamamiento en Dios. Cada día tengo que revisar mi camino en Él. No vivir confiado que como un día Dios me llamó, entonces así han pasado años y yo sigo, estamos bien. Tienes que revisar tu llamado. Hay que revisar nuestro llamado en Dios cada día de nuestra vida. Y debemos esperar la voz de Dios para actuar. No actuar en el impulso, en el envión de lo de ayer, sino esperar la voz de Dios para actuar en este tiempo. Porque es un tiempo que antes no habíamos visto y no habíamos oído. Pero ahora que lo estamos viviendo tenemos que darnos cuenta que no debemos estar en la desesperación de volver a hacer lo que antes hacíamos, sino entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y tal vez con aquellos a los que antes liderábamos. Tal vez Dios no quiera que lo que antes liderabas sigas liderándolo en este tiempo. Tal vez Dios quiere meterte en otro nivel, quiere meterte en otra dimensión, quiere meterte en otro círculo de cosas para llevarte a otra perspectiva de lo que Él tiene preparado para ti. Sería necio seguir caminando como Saúl siguió caminando. Seguía siendo rey, seguía teniendo corona, seguía teniendo gente bajo sus órdenes porque era la autoridad formal, pero ya no tenía unción. Él vivía de la unción del pasado y tenía gente con él que recordaba los días en que él estaba ungido y profetizaba y adoraba a Dios y se movió en una esfera en la que ya no se movía. Se salió de allí, fue mudado en otro hombre, pero nunca llegó a ser el hombre que Dios quería que él fuera. Ahora, entendemos entonces, vuelvo a repetir, el llamamiento no es cosa de un día, es cosa para cada día.
En lo que Dios te llamó ayer no quiere decir que es el mismo llamado que hoy tienes, que Dios te haya llamado exactamente para lo mismo, sino que Dios puede estar llamándote a otra cosa en este tiempo. Pero tienes que tener cuidado de no tomar también decisiones apresuradas, ni hacer cosas a tontas y a locas que no hayan salido de la boca de Dios y que no hayan venido como una dirección del corazón de Dios a tu corazón. ¿Debes buscar coberturas espirituales? Claro que sí. No digo con esto que te tienes que salir de una cobertura. Esa es la necedad que muchos han cometido en algún momento, dejándose guiar por cualquier cosa. Se quieren salir de la cobertura que tienen por un parecer humano o por un sentimiento humano, donde Dios nunca les envió y donde Dios nunca les mandó. Y he visto a lo largo de todos mis años en la iglesia del Señor y sirviendo el cuerpo de Cristo, cómo esto ha venido a ser trágico en la vida de gente, que creyendo que su solución estaba en cambiar de cobertura espiritual, que la solución a su problema, a su propio problema de unción, venía en buscar otro liderazgo en su vida. El problema no estaba allí. El problema es no oír la voz de Dios, porque cuando uno no oye la voz de Dios, ni sigue la dirección de Dios, puede tener el desenlace fatal que tuvo Saúl y sus hijos, de perder el legado que hubiera sido para ellos por el resto de sus generaciones. Ahora, si vas a tener cobertura espiritual, a donde vas a sujetarte, será para acompañar, será para construir, será para edificar esa visión en lo que Dios nos haya dado. Y por última cosa, que también lo vemos en la vida de Saúl, cuando un líder entra en celos, porque ¿por qué Saúl perseguía a David? Por una cuestión de celos y envidia. Porque un hombre que no tiene unción siempre va a perseguir a aquel que la tiene. Va a hablar mal del que la tiene, va a tratar de matar a quien la tiene, va a tratar de destruir. Pero su problema no es con otro hombre, sabemos que nuestro problema no es contra carne y sangre, nuestro problema es contra fortalezas espirituales. Y en el caso de Saúl, el problema de Saúl no era David, el problema de Saúl era la unción de David. Porque Saúl veía que Dios estaba con David y ya no estaba con él. Y eso fue para él un tormento insoportable. Por eso empieza a perseguir a David. Y ahí está el peligro, y tómelo como una enseñanza, como un principio. Cuando un líder entra en celos y envidias de otros líderes, o aún peor, de aquellos que están bajo su propia autoridad, de aquellos que lideran, porque Saúl era autoridad de David. David estaba bajo el reino de Saúl y estaba bajo la autoridad y la corona de Saúl. Es decir, David estaba sujeto a Saúl, aunque Saúl le perseguía. Peor todavía, cuando el celo y la envidia es en aquellos que están bajo nuestra autoridad. Vamos a tratar de aniquilarlos, vamos a tratar de borrarlos, vamos a tratar de sacarlos. Porque ese será el espíritu de Saúl, no el espíritu de Dios, obrando en nosotros. ¿Se puede entonces liderar sin unción? Claro que sí. ¿Se puede tener un llamado y perder la unción? Definitivamente. ¿Se puede tener autoridad formal y no tener unción o autoridad espiritual en lo que estamos desempeñando? No cabe ninguna duda. ¿Se puede tener autoridad o estar en una posición de liderazgo y no tener visión? Por supuesto, porque cuando no se tiene unción, entonces se ha perdido por completo la visión. Interesante el tema para compartir y tanto da que hablar, pero lo vamos a continuar en esta serie. En este capítulo hemos hablado acerca de Saúl. Te dije que hay 4 personajes que vamos a seguir tocando en esta serie sobre autoridad, unción y reino. Saúl, los 3.000 hombres escogidos, es decir, los mejores guerreros de todo Israel, los mejores, la mejor gente que tenía el ejército de Israel a las órdenes del rey Saúl. En tercer lugar, a David mismo.
Y en cuarto lugar, a los que la Biblia llama los hombres de David. Es decir, ese grupo que se unió a David en cierto momento de su trayectoria fugitiva, escapando del rey Saúl, pero que se unieron a él en una cueva y con el tiempo llegaron a ser hombres de renombre, dice la Biblia. Pero de ellos tres nos vamos a ocupar en toda esta serie, la cual te pido que sigas. Nos vamos a encontrar el próximo lunes para compartir esta segunda parte. Quiero animarte que si te ha gustado esta enseñanza, le puedas poner like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que sigas este discipulado, que puedas compartirlo con otros también, que puedas de manera entusiasta enseñarlo a otros también. Y aquí te esperamos, todas tus dudas, todas tus consultas. Bueno, todos estos medios en las redes sociales están, por supuesto, para poder ayudarte en esto. Solamente quiero hacer una oración por tu vida antes de poder cerrar este capítulo, este primer capítulo de esta serie. Deseo que el Señor añada de la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, que Él te unja en niveles que nunca antes habías soñado, que Él te conceda la visión espiritual necesaria para concretar tu llamado y tu propósito en Él. Y si hoy estás liderando, pastoreando, hoy estás enseñando gente que Él ha puesto bajo tu liderazgo, que el Señor lo multiplique en el nombre poderoso de Jesús, que unja tu vida, tu casa y tu familia, y que te ayude en su gracia a caminar en santidad, en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Quiero despedirme en esta hora, agradecido nuevamente y deseando encontrarte en nuestro próximo discipulado. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.